Hola, muy buenas tardes. Les habla Rubén Urrutia, concejal de La Pintana, y quería que analizáramos una información, un contenido que está circulando hace mucho tiempo en nuestra comunidad con bastante fuerza. Este contenido está desarrollado en torno al concepto de narcotráfico y a la lucha que supuestamente se pretende dar en contra de él. Bueno, lo primero que hay que definir es qué es lo que se pretende con el narcotráfico, cómo se da solución a este flagelo, si es a través del carácter persecutor, punitivo, o es a través de la legalización. Pues bien, yo he elaborado un pequeño documento muy simple que invita a la reflexión y que lo he subido a las redes sociales. Y precisamente señala lo siguiente: cómo abordamos el narcotráfico, qué es lo más relevante del narcotráfico. ¿Es en sí el propio concepto de narcotráfico o el consumo de drogas de carácter ilegal? El tráfico de drogas es exclusivamente un fenómeno económico, según lo que yo he planteado, pues en los fines del mercado se expresa en un altísimo potencial para quienes gerencian estos negocios. Si usted observa, verá que los conceptos son comunes. Lo más relevante en este aspecto siempre es el cliente. No porque tenga la razón, como se dice generalmente, el cliente siempre tiene la razón. Mentira, esto es un invento. El cliente para el mercado tiene la razón porque tiene necesidades. Entonces el mercado, ¿qué es lo que dice? Obedezcamos a las necesidades del cliente para generarnos un negocio, un nicho de crecimiento económico, ¿cierto? Como decíamos, hay una necesidad y por el intermedio de las cuales el mercado tiene una propuesta que denominamos oferta, ¿cierto? Pues bien, a medida que avanzan estos ciclos del mercado, se anticipa a diversificar la oferta. Quiere decir, por ejemplo, si una persona es consumidora de marihuana, el mercado se anticipa y dice, bueno, en algún momento este cliente a lo mejor ya no va a querer consumir marihuana o no va a querer consumir alcohol, lo que va a querer es probar otras drogas para tener otras experiencias. Esto es un caso específico, no quiere decir que de la marihuana se pasa al alcohol o a la cocaína o a la pasta base, sino que simplemente el mercado, bajo un estado de susceptibilidad, ofrece distintas drogas, ¿cierto? A medida que avanzan estos ciclos económicos, como decíamos, el mercado se anticipa. Y esta oferta se instala en la sociedad, generando esta sensación de nuevas necesidades, y por cierto es lo que llama el mercado necesidades ficticias, porque son netamente producto de la creación de la movilidad económica para generar ingresos. Esto no te lo dicen cuando te van a vender los productos, sino que la necesidad ficticia se instala de facto nomás, ¿cierto? Cuando la interacción entre el cliente y el mercado se hace habitual, el cliente comienza a activar un factor económico denominado demanda y deja de ser cliente y pasa a ser consumidor. Es un concepto bastante duro, pero efectivamente la persona que accede a productos del mercado de la droga en forma habitual se llama consumidor, tal como aquellas personas que acceden en forma habitual a los productos del mercado, tales como un televisor, pasando de una pantalla plana a una curva. Ese cliente que habitualmente consume productos de distintos tipos de mercados se denomina consumidor, porque ha generado un grado de dependencia, o el punto entonces donde ya se instala la necesidad o motivación de este impulso a consumir. Estas pueden, ojo que las necesidades en torno al consumo de drogas pueden estar determinadas por distintos factores. Pueden ser por alguna transmisión genética o fisiológica, producto de padres que hayan sido adictos al consumo de drogas y por transferencia hayan traspasado las adicciones a sus hijos, que existe mucha documentación
de los problemas que tienen estos niños a los cuales por vía genética o de gestación se les ha transferido adicciones a las drogas, ¿cierto? Entonces, como señalábamos, las adicciones pueden ser por transferencia genética o consumos por creencias y también por prácticas sociales o culturales y más sencillamente fines recreativos. Entonces, cuando la autoridad eleva su discurso para terminar con el narcotráfico, ¿qué respuesta tiene a estos factores? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es la respuesta de la autoridad frente a factores que son ajenos a la venta ilegal de la droga, como estos factores asociados a enfermedades, a adicciones o meramente a costumbres instaladas por creencias o por necesidad recreativa? ¿Cierto? Ya lo dijimos, reales o ficticias. Porque el hecho de decir vamos a terminar con el narcotráfico, instalemos guardias policiales, decomisos, intervenciones policiales, solamente ataca un aspecto que es el de la comercialización, y además es un aspecto muy reducido porque se localiza en distintos puntos sin desarticular redes principales de tráfico. Y lo que hacen hoy día las policías es no desarticulan redes de narcotráfico. Hoy día las policías lo que hacen es decomisar, allanar o actuar punitivamente frente a puntos de comercialización de droga, lo que en sí, bajo mis perspectivas, no constituye una organización criminal del narcotráfico, solamente son vendedores de drogas, ¿cierto? Entonces decíamos, ¿qué propone la autoridad para un mercado lleno hasta decir basta? Millones de personas que en el anonimato o en lo público son clientes o consumidores de una plaza de mercado muy potente denominada narcotráfico. ¿Cuál es la solución a este significativo segmento de la sociedad? A la que se pretende apagarle las luces de un golpe, ¿cierto? Imaginemos que efectivamente la autoridad tiene la potestad de terminar con el narcotráfico, de cerrar todos los puntos de venta del narcotráfico. ¿Qué hace la autoridad respecto a esos millones de personas que son consumidores, personas que muchas veces están enfermas producto de las adicciones y las familias que han sido impactadas? ¿Cuál es la reacción de una población muy grande, muy importante, consumidora de drogas frente a una restricción total? ¿Cuál es el desarrollo de política pública o de políticas públicas en torno a la conclusión de facto o inmediata del narcotráfico? Cuando iniciamos este análisis consciente de la realidad, entendemos que el fin del narcotráfico de drogas por lo pronto es una falacia. Es imposible en condiciones actuales terminar con el tráfico de drogas. ¿Por qué razón? Porque el Estado debe activar una intervención mucho más profunda y transformadora, más que una simple propaganda de policías y allanamientos y decomisos, como vemos todos los días en las noticias respecto de las poblaciones que encontraron a una persona con 10 papelillos, con 1 kilo de pasta base, con 1 kilo de cocaína, pero básicamente eso está asociado a la venta y no al crimen organizado detrás del narcotráfico. La droga persistirá tanto como la existencia humana, por tanto el mercado para su comercialización también lo hará. En este sentido, lo que nosotros señalamos es que aunque se quiera proscribir legalmente, aunque se quiera encerrar a toda esta gente que trafica o que vende droga, todavía no solucionamos una política pública en torno al consumidor, porque el consumidor va a existir siempre. Existió desde las tribus de antaño hasta las actuales civilizaciones, donde hoy día el uso de drogas es más compulsivo porque tenemos una sociedad más acelerada, más frenética, que requiere de ciertos estímulos para satisfacer ciertas necesidades. Por lo menos es lo que se expresa en el ámbito del consumo. El punto es donde se produce el quiebre de este paradigma que propicie, por ejemplo, la legalización de las drogas, el registro y control y seguimiento sanitario de sus clientes, la regulación comercial en el mercado,
¿cierto? Nosotros pudimos ver lo que ocurrió con la ley de tolerancia cero en Estados Unidos cuando se proscribió en algún momento la venta y consumo de alcohol. Lo que ocurrió fue que proliferaron las muertes en cifras exponenciales, la corrupción avanzó pero de forma grotesca, las policías y los políticos estaban inmersos en el tráfico de alcohol y el desastre social fue inminente. Adicciones, muertes y un descontrol total que dio orígenes incluso a las mafias, como por ejemplo la mítica historia de Al Capone, que de mito no tenía mucho, más bien de realidad, ¿cierto? Por tanto, el narcotráfico es un negocio no solo para los criminales como uno ve en las caricaturas, gente violenta, con la cara cortada, de mal vocabulario, ¿cierto? El narcotráfico también es un nicho de poder para grandes corporaciones de carácter formal, obviamente, y personas que visten de traje y elevan discursos políticos influyentes, incluso aquellos contra el mismo flagelo. Inclusive las mismas personas que pudieran en altas esferas de poder estar hablando en contra del narcotráfico pudieran estar beneficiándose del lavado de dinero, lavado de activos, ¿cierto? Y de las suculentas rentas que origina el mercado ilegal de la droga. La solución y la respuesta no la tenemos, ¿cierto? Solo podemos decir que uno tiene que abrir bien los ojos, no crea en todo lo que escuche, por más hermoso y esperanzador que parezca. Esto no va a terminar así de fácil, ni con estos discursos que están deambulando en el entorno social, en la prensa, de que vamos a luchar con la droga, vamos a terminar con la droga, cuando en realidad no se ha mostrado un poder eficaz, eficiente, no se ha demostrado una voluntad parlamentaria por legalizar y regular el uso de las drogas, y no se ha demostrado una voluntad de hacerse cargo de todos aquellos seres humanos que hoy día están mal producto del flagelo de la droga, que no tienen un lugar donde vivir, que no tienen un tratamiento lógico, un tratamiento sistemático para abordar sus problemáticas en la calidad de ser humano, ¿cierto? Producto de este mismo tráfico de droga. Si no me cree usted, pase usted un día cualquiera por Avenida Santa Rosa en la tarde, por fuera de la legua, y vea usted cómo después de tantas campañas, de tantas intervenciones políticas y policiales, las policías siguen resguardando con tanquetas un perímetro donde ocurre de todo, pero que no obstante a su presencia directa son incapaces de intervenir o controlar en forma concreta. El tráfico y otros delitos asociados siguen estando presentes. ¿Cuál será el rol entonces que las policías juegan ahí? ¿Cuál es el rol que la política juega contra la lucha del narcotráfico? De mi parte, creo que mientras no exista una política sanitaria en torno a la comercialización de drogas, las que sean, todo es una falacia, todo es un mensaje de falsa esperanza que permita a la gente sostener una realidad inminente, pero que finalmente no ofrece ninguna solución. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, el poder punitivo contra las drogas lo tiene el Estado, pero no basta solamente con la capacidad punitiva, con la capacidad de reaccionar en torno a modelos de aplicación de justicia, ya sea policial o jurídica, sino que hay una serie de políticas sociales que se tienen que evaluar. Cuando el alcohol se hizo legal después en Chile y en todos los países, cuando el alcohol se hizo legal, el alcohol es una droga. ¿Qué es lo que se hizo? Se tuvieron que instalar estándares de calidad que garantizaran ciertas condiciones para que el consumo de alcohol controlado no fuera un riesgo ni un peligro para la población consumidora. Creo que con las drogas tiene que ocurrir lo mismo. Se tienen que legalizar y tienen que ocurrir producción de mecanismos que permitan controlar los estándares de producción, la calidad de las mismas, pero además tiene que existir un registro de consumidores y el estado de avance del consumo, de adicciones y patologías asociadas al consumo. La comercialización de la droga tiene que tributar.
tiene que pagar impuestos y tiene que ser controlada y regulada por el Estado, como es lo que ha ocurrido en el caso de Uruguay con la legalización de la marihuana. Obviamente todo esto tiene que ocurrir en un curso progresivo, pero efectivamente tiene que avanzar y el objetivo principal dentro del flagelo del narcotráfico, de las drogas, el consumo y las patologías asociadas tiene que estar el ser humano. El fin principal tiene que ser la estabilidad del ser humano, su salud, sus condiciones físicas, mentales y sociales, y por debajo de ello el ámbito persecutivo asociado a la delincuencia o a las organizaciones criminales. Pero además la legalización permite algo muy importante, que las corporaciones, que los grupos de poder no accedan a ese mercado en forma ilegal y que nuestras policías y nuestras instituciones públicas, el Ministerio Público, la Judicatura y las propias policías estén exentas al flagelo y a la corrupción que además produce la droga. Esa ha sido una opinión, no es una verdad, es discutible, pero les dejo cuál es mi opinión y mi punto de vista frente a la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas. Muy buenas tardes.